Muy buenas noches, soy Sofía Parales y hoy te voy a explicar cómo hice mi informe final por medio de Atlas IT. Y entonces empecemos. Para poder hacer esto, empezamos con tres documentos, importando los documentos. Yo usé eh, el documento de la entrevista, el documento del diario de campo y un artículo que encontré en internet sobre un hombre que lee en las manos, que se llama Tienes la línea del matrimonio en tu mano. Entonces importé esos tres primeros documentos ahí, los tres son de texto y comencé a hacer las citaciones y a poner los códigos de cada citación. Entonces yo escogí unos códigos muy básicos que aplicaban generalmente para poder hacer una síntesis total del documento. Entonces mis códigos fueron acercamiento, descripción, interacción, lugares, manipulación, predestinación, predisposición y sorpresa. Entonces uno, ¿cómo hace una citación y un código dentro de esto? Entonces lo que uno hace es que seleccionemos esta pregunta y haces quotation from selection. Entonces eso te genera una cita. Y después le das un add coding, que puede ser cualquiera de los codings que tenemos antes. Entonces la pregunta, ¿cuál fue tu primera impresión al ver al hombre que leía la mano? Entonces podemos meter esta categoría dentro de interacción. Entonces lo ponemos interacción y adicionar. Y ahí queda completamente seleccionado. Entonces, quitando esto, entonces esto se hizo en los tres documentos, a lo largo de los tres documentos se planteó y así pues se generó como una idea general de lo que de lo que vi, que mi tema era la lectura de manos, la quiromancia y como esa lectura de adivinación. Entonces, ¿qué hice con esta información? Entonces, inicialmente la metí por análisis y seleccioné Word Cruncher. Entonces, esto te abre una pestaña donde uno selecciona qué documentos quiere entrar y esto hace como un filtro de palabras en general. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Seleccioné los tres documentos, me mostró todas las palabras, hizo la edición de palabras, pero yo puse Separate Count by Document para que pudiera ver los tres textos y las palabras que eran claves en los tres. Entonces esto se exporta a la tabla en este botoncito de acá y una vez la tabla ya está exportada, se ve algo así. Te saca un documento de Excel y el documento de Excel te muestra todas las palabras. Entonces yo lo que hice fue reduje a las palabras relevantes que tenían más número de cuenta, las que más veces se habían repetido, y como había separado las tres por los diferentes textos, vamos a ver en cada texto cuántas veces se repitió la palabra. Entonces este fue el diagrama que nos dio al final, que nos muestra aquí, supongamos, que en la cuenta total y general, la palabra líneas, como el tema era quiromancia y la lectura de líneas de las manos, fue la palabra con mayor número de repeticiones. Y seguido sigue el parque, donde se encontraba la localización del hombre que leía las manos, y experiencia. Este mismo se repite en el artículo de lectura de la mano. Por el contrario, en mi diario de campo, la coma fue la que más sobresalió. Y en la entrevista, la palabra fue el conteo de palabras. Entonces, aquí esto me dio un resultado cuantitativo de las palabras como relevantes que se dieron a lo largo de mi tema y en los documentos que elegí para hacer esto. Una vez esto estuvo terminado, entonces volví a Atlas y exporté el documento final. Medio documento, abres el Document Manager y uno lo abre y se te abre como una pequeña tablita.
aquí donde uno puede ver cómo lo de para acá al frente en Export as Report y te abre otra tabla donde te aparecen las opciones de cómo abrir el report. Entonces uno acá puede ver como un preview del report final que te va a hacer el programa. Entonces tú dices Creating and Modifying User, Quotations. Entonces dentro de esas categorías hay subcategorías que uno puede mostrar. Entonces Creating and Modifying User de las quotations en el documento, los codings, los hyperlinks usados, los memos y el contenido. En mi caso, no me dejaba abrir los memos por alguna razón, ni hacerlos. Entonces yo lo que hice fue comentarios. Entonces aparece con comentarios y no por la parte de memos. Porque intenté como mover las cosas y cuando iba a poner el comando para hacer los memos, no me aparecía activo. Entonces lo solucioné haciéndolo por medio de comentarios. Entonces uno acá añade las cosas y al final pues lo guardas y te queda como resultado el documento de esta manera. Entonces uno ve acá el documento con los comentarios que se hicieron a partir de cada quotation. Entonces uno ve el quote, uno ve de dónde, de dónde salió, cuál fue el code que se usó para definir esa cita y asimismo el comentario que vino con eso. Entonces aquí se puede ver completamente cómo pues, se ve el archivo total al final. Y por último, volví a Atlas una última vez y hice el network. El network es como una red que te permite hacer. En mi caso yo solo hice 8 códigos porque lo quería hacer muy sintético. Entonces, pero mis 8 códigos están interrelacionados porque son extremadamente generales. Entonces puse como código lugares, definiendo el parque donde hice la entrevista, el lugar donde hice donde fui a hacer mi diario de campo, la experiencia de eso y como el contexto del artículo. Y asimismo, como la descripción, el acercamiento, están como interrelacionados. El término manipulación entró ahí dado al artículo, porque inicialmente eso se basó como en grupos gitanos y esta gente que es como más underground de hacer estas lecturas de manos, lecturas de cartas, como todo el tema de la clarividencia y la predestinación, que quieren como mostrarte tu futuro y que creen que el destino de uno ya está hecho, predestinado. Entonces, la manipulación entró mucho cuando cogí el artículo de internet porque era un hombre que ya es como famoso en las redes. Entonces, él hablaba de cosas muy específicas que hacían parecer como no, si no vienes a mí, nunca encontrarás el amor de tu vida, que por el lado gitano se veía pues mucho más tranquilo. Él se te acerca y quieres y todo tiene que ver en la interacción. Entonces la manipulación y la interacción también se encuentran interconectadas y uno interconecta seleccionando este círculo y haciendo así. Entonces, ¿qué relación hay entre la manipulación y la interacción? Entonces, la manipulación no contradice la interacción. La manipulación está asociada con la interacción. Entonces, ahí uno genera la conexión y se conectan los códigos. Pues asumo que idealmente los códigos no deberían estar tan interconectados. Lo mío se formó una red por lo mismo de que son términos tan amplios, pero que caracterizan muy bien el tema que estuve hablando, como la sorpresa que trae cuando te dicen algo que es muy acertado, las descripciones, la interacción, todo el problema, la forma del acercamiento en que uno tiene a esas personas, cómo estas personas se acercan a ti, la predisposición que uno siente ante esos temas, ¿no? Porque uno también no quiere creer, pero igual queda sorprendido cuando estas personas em, te dicen cosas muy acertadas y son personas que nunca has visto en tu vida. Muchos dicen como no, estas personas saben leer a las otras personas, pero realmente
a veces te dicen como situaciones tan específicas que uno queda aterrado. No todo es específico y hay cosas generales, pero a uno lo hacen creer que tal vez estas cosas como de clarividencia y de esos dones de poder leer la mano son muy interesantes. También me pareció muy interesante como resultado de esta investigación ver la diferencia del contexto gitano y el contexto como urbano de estos tipos de lecturas y esto como se veía manifestado, porque generalmente cuando uno, pues personalmente en mi interacción con el gitano, fue mucho más casual y mucho más fluido, de la misma manera como me lo dijo la persona a la que entrevisté, pero en el caso de esta gente que tiene como redes y videos y como líneas telefónicas y hotlines, que realmente no tiene una interacción directa con la persona, no sé qué tan certera puede ser la información. O sea, pareciera como más algo, algo sí, manipulativo y no, y sin la veracidad real. No sé si la interacción también hace parte de que uno crea que estas situaciones se pueden dar, pero me parece que en general, pues Atlas me sirvió pues, para poder sintetizar esta información, poder sacar análisis cualitativo y cuantitativo y asimismo hacer una reflexión sobre el tema visto. Entonces me pareció una herramienta muy útil, muy chévere realmente para hacer este tipo de análisis porque uno muchas veces hace el análisis cualitativo, se siente muy general. Y no es que no haya investigación, no es que uno no haya ido a hacer el trabajo de campo, pero es como más el tema de que como no tiene números y cifras como duras, la gente no tiende a tomarlo tan en serio. Y al poder pasar esta información y verla de esta manera como tan descriptiva y organizada, no solo es información útil que siempre lo ha sido, sino como permite visualizar esta información de una manera que se ve realmente concreta, que es algo extremadamente positivo. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo.